Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola, Hola. Bienvenido. Y Juan José Torillo, director del IES en Madrid. Bienvenido también. Hola, ¿qué tal? Bueno, os pregunto antes de nada por ese informe de Moody's. Esta misma agencia hace 4 meses ya rebajó la calificación crediticia de 25 bancos y cajas españolas, lo comentamos aquí en este mismo programa, pero es que ahora dice que nuestras entidades pueden necesitar unos 57.000 millones de euros para hacer frente a una pérdida de valor de sus activos importante como consecuencia de la crisis. El sector dice que esto es muy alarmista. ¿Qué opináis al respecto? Bueno, lo que hace Moody's, que es una agencia de calificación crediticia de las muchas que hay, pero de las otras dos que pintan en el mundo, es estimar o transmitir una perspectiva, un outlook negativo para el conjunto del sistema bancario, para el conjunto de la industria. Cuando hacen esto para el conjunto de la industria, lo que hacen es evaluar básicamente cuáles son las condiciones crediticias que van a estar vigentes en ese sector. Ya lo había hecho, ¿eh? Entonces lo que viene a decir efectivamente es que esas condiciones son negativas para el conjunto del sistema bancario en los próximos 12 o 18 meses, ¿no? Bueno, es poco decir, porque efectivamente el contexto general, no solo en España, pero desde luego en España, que es una economía muy bancarizada, que es una economía intensiva en actividad inmobiliaria en el pasado y por lo tanto en los activos de los bancos, y que es una economía que va camino de una tasa de paro relativamente elevada. En más de una ocasión hemos comentado la correlación tan estrecha que hay entre tasa de paro, renta disponible obviamente, y calidad de los activos bancarios, ¿no? Lo que viene a decir este informe, bueno, por un lado son casi obviedades, y es que lo que queda por venir no es precisamente ya buenos tiempos para la salud de los activos bancarios, porque la actividad inmobiliaria sigue deprimida y los bancos tienen activos inmobiliarios que se están adjudicando, crédito promotor y el crédito de las familias. Los bancos, cuando hablo de bancos, cajas y de cooperativas de crédito. Y que de alguna forma el tono deprimido de la economía, no en vano la economía española es una economía en recesión y que puede salir más tarde, está contaminando a otros sectores, y que la capacidad de generación de fondos, de captación de pasivo, en los mercados mayoristas, aunque se está normalizando, no está completamente normalizada, y que a la hora de captar pasivo de lo que son los clientes del por menor, de los clientes españoles, pues hay una competencia rabiosa. Toma una conclusión, que es lo discutible, que es lo que de alguna forma han discutido las patronales, y yo creo que también cabría discutir cualquier analista que conozca un poco las cifras del sistema bancario, y se atreve a cifrar cuál sería la merma de valor de esos activos, o cuál sería, digamos, lo que tendría que contabilizarse como pérdida de valor si todos los activos se tuvieran que contabilizar en este instante. Eso no puede dar pie a pensar que es que los bancos, las cajas o las cooperativas de crédito en España están haciendo mal la contabilidad. No. Lo que sí es verdad es que hay activos, no precisamente las deudas cuya morosidad se contabiliza en tiempo real, prácticamente, sino activos que experimentan una pérdida de valor y que no se contabilizan de forma simultánea esa pérdida de valor, ¿no? Y eso es lo que de alguna forma viene a insinuar o a establecer, es decir, oiga, usted ya no tiene las provisiones tan grandes de antes, quizá tendría que volver a provisionar para ajustar el valor contable, el valor en el libro, a lo que una realidad cada día más deprimida en el valor de los activos está señalándole, ¿no? Bueno. La pregunta quizás entonces, ¿qué puede desencadenar esta situación que estamos describiendo? ¿Cómo de grave puede llegar a ser esta situación para la banca, ¿no? Claro, esa es la gran pregunta. Mira, a mí de este tema, una cosa que me ha sorprendido, me ha impactado un poco, es que yo he estado esta semana, por razón profesional, en Nueva York y en Washington, y ahí fue donde conocí esta noticia, y la conocí por la referencia en primera página de algunos periódicos americanos, especialmente de Wall Street Journal, pero también de otros periódicos americanos, de manera que es una noticia a la que se le ha dado un relieve internacional, y eso seguramente es lo malo. Porque claro, tampoco desde fuera se discrimina tanto o se afina tanto el lector, quiero decir, a la hora de juzgar críticamente lo que se está diciendo. Y lo que allí se decía es, sí, lo que ha dicho Emilio, claro, la banca española empezó muy bien, afrontando la crisis muy bien, con un exceso de provisiones, y su situación se ha ido deteriorando a medida que la crisis transcurría, y las perspectivas no son buenas. Es verdad
que cifrar el déficit de provisiones las provisiones necesarias la ponían en 150.000 millones de dólares, 160.000 de dólares, 100 y pico mil millones de euros, 100 y poco mil, y decían que se ha provisionado menos del 50%. Hombre, yo llegar a esa cifra a mí sí me parece también bastante aventurado. Fíjate que hay otras, Credit Suisse hizo también una estimación hace poco, no muy lejana de esta. Luego hubo un informe que corrió mucho por el mundo de Variant Research, que es una institución, bueno, es un think tank en materia bancaria, que lo ponía todavía muchísimo peor para la banca española. Bueno, y AFI hace poco ha publicado pues también un informe muy bueno. Emilio, espero que digas que el IES ha terminado políticas más buenos. No, pero efectivamente dice, demostrando cómo la morosidad real es un poco mayor de lo que se dice, ¿no? Ahora, a mí me parece que de todo esto lo que se puede sacar en consecuencia es la situación está peor bancaria que al principio de la crisis, sin duda alguna. Segundo, el año 2010 va a ser un año difícil para la actividad de la banca y de las cajas. Y lo va a ser pues porque el margen financiero tiende a estrecharse por el ajuste de la caída del Euribor, que le viene muy bien a los que tienen una hipoteca, porque van a pagar menos, pero le viene muy mal a los bancos. Y al mismo tiempo que la financiación a medio y largo plazo de la banca, las emisiones, pues como consecuencia de estos comentarios de Moody's, entre otras cosas, pues se puede encarecer, con lo cual el margen financiero de la actividad ordinaria bancaria se va a estrechar. Al mismo tiempo, la necesidad de provisiones se va a incrementar, y se va a incrementar pues por el deterioro de la situación de las familias, sobre todo. Quizá el sector inmobiliario no sé si ha tocado a fondo, pero bueno, por lo menos lo más grave puede haber pasado ya, pero las familias y empresas todavía, a medida que el paro se incrementa, pues van a presentar una situación de más dificultad para la banca. Y luego, además de una falta de actividad, hay un desapalancamiento general de la gente, quiere devolver créditos, y eso hace que la actividad bancaria sea menor de lo que de otra forma sería. Claro, todo esto está aliviado transitoriamente para la banca por el hecho de que el Banco Central Europeo les proporciona dinero a tipo de interés bajísimo, que ellos después pueden tomar e invertir inmediatamente en deuda pública, en deuda corporativa, con prácticamente muy poco riesgo, y de esa forma pues obtener un beneficio e ir saneando poco a poco su balance. Esto fue lo que hicieron los japoneses, por cierto, en su día. Pero esa es la razón por la cual no vemos que el dinero del Banco Central esté llegando al prestatario pequeña y mediana empresa. Sí. Va al gobierno y va a las corporaciones. Sí. A mí me parece que todo esto, la conclusión que yo sacaría es que las autoridades financieras, especialmente las relacionadas con el llamado FROB, deberían ser más activas, no solo a la hora de proporcionar dinero, que no es eso, sino a la hora de reestructurar el sector. Hablemos de la reestructuración que puede sufrir el sector, porque esas perspectivas de tiempos difíciles que parecen claras también está provocando movimientos entre las distintas corporaciones, entre las distintas entidades, en concreto entre las cajas de ahorros. Me gustaría también que habláramos de ello. Acabamos de conocer que los consejos de administración de 3 cajas catalanas, otras 3, porque ya ha habido también fusiones en marcha anteriores en Cataluña, en este caso son Caixa Cataluña, Caixa Tarragona y Caixa Manresa, han decidido fusionarse. Os pregunto en concreto por esta operación. Aquí se ha tenido que recurrir bastante a ese FROB, a ese Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, pero os pregunto también que tratéis de dibujar un poco el mapa que se presenta en las cajas de ahorros de aquí a un plazo de 5 años, ¿no? Bueno, yo creo que esa operación es consecuente con un diagnóstico que no es nuevo, pero que la crisis global ha renovado su vigencia, y es el exceso de capacidad instalada en casi todos los sectores. Hay muy pocos sectores en el mundo, financieros y no financieros, donde la oferta case con la demanda, ¿no? Hay muchos donde hay una sobreoferta, ¿no? Uno de ellos es el sector de la industria de servicios financieros en todo el mundo. Pero lo que hay que recordar, tanto en relación a lo primero, a ese informe de Moody's, como en relación a esta cuestión que planteas, Mónica, es que la economía española es una economía muy bancarizada. Es decir, es una economía en la que los activos y los pasivos financieros de las familias o de las empresas o del sector público casi irremediablemente tienen que pasar por los bancos, por los intermediarios. Frente a esos sistemas, como es el caso de Estados Unidos o el Reino Unido, donde la distribución mercados intermediarios bancarios es más igual.